Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en esta primera clase? Vamos a hacer una revisión de las distintas modalidades de estudio del tórax. Vamos a hablar de descriptores radiológicos tanto en rayos X como en tomografía. Vamos a hablar un poco de control de calidad, que es muy importante para el médico que recibe nuestras imágenes y nuestros informes, saber hacer un control de calidad de lo que reciben, ¿no es cierto? No siempre todo lo que les va a llegar va a ser de buena calidad. Muchas veces van a tener que pedir segundas opiniones o repetir los estudios, ¿no? Y vamos a revisar un poquito los principios generales de reconocimiento de imágenes. Así que vámonos a la primera parte, que son cuáles son las distintas modalidades de estudio de diagnóstico por imagen en las cuales nosotros vamos a utilizar los rayos X. El más común y el más utilizado es la radiografía simple. También tenemos la fluoroscopía, la angiografía, la radiografía portátil y la tomografía, ¿no? La tomografía es uno de los métodos que ahora pues, son de apoyo diagnóstico muy, muy importantes, prácticamente imprescindibles ahora por su alta calidad de información, ¿ya? Para los exámenes de diagnóstico por imagen tenemos también otras modalidades, ¿no? Que no tienen que ver y que no utilizan radiación, que son la ecografía y la resonancia magnética, que de eso pues vamos a ir hablando a lo largo de las clases que vayamos a tener ahora. Bien. Bien. La fluoroscopía es uno de los estudios especiales que los realizamos con equipos especiales. Ya no son los equipos de rayos X habituales, sino son equipos que están conectados, tienen un receptor de imágenes que transforman la señal en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica la transforman en una imagen en un monitor. Mandan la señal eléctrica directamente a un monitor, ¿ya? Las imágenes que nosotros vemos en pantallas tienen movimientos, se realizan en tiempo real y por lo tanto hay mucha radiación con estos estudios. Por lo tanto la persona que realiza estos estudios debe tener en cuenta mucho esto y ser una persona muy experta, porque tiene que tratar de demorarse el menor tiempo posible para disminuir la dosis de radiación, ¿no? Permite la fluoroscopía, y esa es su ventaja, la valoración en vivo de fenómenos dinámicos. Por ejemplo, el peristaltismo del esófago, el latido del corazón, los movimientos de los intestinos, ¿no es cierto? El movimiento del diafragma, el paso del contraste, el avance del medio de contraste a través de las arterias o de las venas cuando hacemos las angiografías convencionales, o hacemos el avance de una sonda para colocar un stent, ¿no es cierto? El trayecto que va recorriendo la sonda. Entonces nos sirve mucho para los fenómenos dinámicos, para poder valorarlos en tiempo real. La angiografía también se realiza con un equipo específico, ¿ya? El angiógrafo es una máquina muy diferente a las otras dos. Su objetivo es realizar angiografías y brindar el apoyo en imágenes. Tiene una resolución muy alta, por lo tanto, no se puede hacer en cualquier equipo de rayos X una angiografía, ¿ya? Vamos a poder visualizar la circulación del medio de contraste a través de los vasos. Aquí les muestro una angiografía de extremidades inferiores. Se avanza a través de un catéter, ¿no es cierto? El catéter llega hasta la bifurcación aórtica y ahí recién se empieza a inyectar el medio de contraste de manera selectiva, ¿no? Podemos ver aquí el trayecto de la
ilíaca primitiva, la ilíaca externa, la femoral, ¿no es cierto? La femoral superficial, la poplita y luego los vasos que vienen en la pierna. Estos son los vasos arteriales. Y vemos cómo podemos observar todas las características anatómicas, calibre, trayecto, permeabilidad, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí vemos un stop aquí, un lugar donde no pasa el contraste. Y sin embargo, hacia distal sí tenemos contraste. Y vamos a poder observar con toda claridad, ¿no es cierto?, cómo hay colaterales a través de las cuales se va a repermeabilizar el segmento distal que estuviera completamente aislado. Esta es una placa de ateroma, ¿no es cierto? Y si vemos así, magnificando la imagen, pueden ver que hay una irregularidad en el contorno de las arterias que estamos viendo. Eso es a causa de los defectos de llenado que causan las placas de ateroma en las estructuras vasculares. Aquí vemos un área de estenosis. ¿Se ve, chicos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Pueden ver mi cursor o soy...? Sí, Clara. ¿Sí? ¿Se ve la crucecita? Sí. ¿De mi cursor? Ay, perfecto. A veces no se ve y yo estoy hablando solita y todos dicen, sí, sí, amén, como corderitos en la iglesia. Me van a decir si algo no entienden o si algo no ven, ¿ya? Entonces aquí hay un segmento estenótico, aquí las paredes están irregulares, entonces tenemos muchos detalles, ¿no? A comparación de que este segmento, por ejemplo, de la femoral tiene características normales, ¿no es cierto? Sus contornos, la superficie de la luz vascular es completamente lisa, así debería ser todo y no, ustedes ven que no es así, ¿no es cierto? Y la circulación colateral. Entonces, esta valoración se hace en tiempo real, porque el contraste tarda unos pocos segundos en pasar y luego se pierde, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer diagnósticos en tiempo real durante el examen fluoroscópico. Y nosotros capturamos algunas imágenes, las más representativas, para imprimirlas, para hacer nuestros reportes. Sin embargo, es muy importante que el ojo del que está realizando estos estudios que son dinámicos esté bien entrenado porque se hace el diagnóstico en tiempo real. Bien, la radiografía portátil es otro método que nos ayuda a llevar los equipos a la cabecera del paciente cuando éste no puede moverse. Por ejemplo, en la terapia intensiva, ¿no es cierto? Pacientes que están intubados o pacientes que están muy, muy delicados, pacientes en incubadoras, y todos ellos pues que necesitan también apoyo diagnóstico. Nosotros llevamos el equipo portátil, el técnico que es el que maneja este equipo, siempre tiene que tener el cuidado de que hacer despejar la sala. Ustedes como estudiantes también tienen que aprender también a cuidarse de los rayos X porque cada vez que uno recibe, por mínima que sea la dosis, se está comprando un boleto para que el ADN de ustedes sufra algún daño que pueda degenerar o a largo plazo pues producir daño celular que nos puede llevar a incluso hasta un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que estar familiarizados con las normativas, ¿no es cierto?, de seguridad para protegerse lo más que pueda y evitar que se irradien sin ningún motivo, ¿no? Bien, tenemos también, aparte de reconocer los distintos equipos, tenemos que también leer los informes radiológicos que hacemos los especialistas y ustedes tienen que entender lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es como cuando aprender un nuevo idioma, ¿no es cierto? Si yo les digo, aquí hay un paisaje que se ve una selva, ¿no es cierto? En este paisaje yo estoy viendo una selva y lo escribo, ¿no es cierto? Ustedes se pueden imaginar, ¿no es cierto? Una selva que es verde, que tiene árboles, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los descriptores en las imágenes, ¿no? Para cada modalidad hay palabras específicas que les van a dar la clave de lo que se supone que tienen que estar viendo en la imagen, ¿no? Ustedes tienen que revisar el informe y revisando el informe tienen que imaginarse lo que hay en la imagen.
el informe les va a dar un mapa de qué es lo que tienen que ver y dónde tienen que ver en la imagen que acompaña. ¿Ya? Y si no entienden los términos, los descriptores radiológicos no van a poder encontrar las imágenes, ¿no es cierto? Entonces es importante que ustedes aprendan el léxico radiológico para cada modalidad. ¿Ya? Uno de los que más utilizamos hablando en rayos X, yo ahora me voy a abocar más que todo en este módulo de tórax a hablar de todo lo normal y lo patológico en rayos X, ¿ya? En radiografía de tórax, que es el estudio que ustedes más van a manejar como médicos generales, ¿ya? Entonces vamos a hablar de radiodenso y radiopaco, ¿no es cierto? Son sinónimos y estamos hablando de que las imágenes se van a ver blancas, ¿ya? ¿Qué elementos anatómicos, qué tejidos biológicos en el cuerpo humano pueden verse blancos? Aquellos que son que tienen alta densidad y que no permiten que los rayos X los atraviesen, ¿ya? Como es el hueso, las calcificaciones. También podemos ver blanco, aunque no es tan denso, el líquido pleural y los metales, ¿ya? El hueso y las calcificaciones y el metal van a ser mucho más blancos, con un blanco más intenso. Sin embargo, el líquido pleural también se va a ver blanco, ¿ya? Y las partes blandas también se ven blancas. Radiolúcido o radiotransparente es cuando en la imagen de la radiografía vamos a ver imágenes que son negras. Las áreas negras son las radiolúcidas. ¿Qué elementos anatómicos pueden verse negros? En primer lugar, el aire. Acuérdense que los pulmones, el mayor volumen de la caja torácica está ocupado por el aire. Por lo tanto, vamos a ver muchas áreas que son radiolúcidas en los pulmones y eso es lo normal, ¿ya? Los bronquios también están llenos de aire, por lo tanto, vamos a ver mucho aire en todas partes de la anatomía torácica. El signo de la silueta es un descriptor que utilizamos mucho en la radiografía y nos habla de que cuando dos estructuras radiopacas tienen la misma densidad, en la radiografía se van a confundir, se van a borrar sus contornos, ¿ya? Y no vamos a poder saber dónde empieza una y dónde termina la otra, a pesar de que histológicamente sean tejidos diferentes. Ya, esa es una desventaja de la radiografía, pero porque hay superposición de estructuras y todo lo vamos a ver en escala de grises, ¿no es cierto? De blanco a negro. Y también otro descriptor que utilizamos muy frecuentemente son los niveles hidroaéreos, en tórax especialmente, para poder diferenciar si es que la radiografía se ha sacado en posición de pie o en posición de decúbito, ¿no? El nivel hidroaéreo es una interfase que está entre el aire, en la densidad de aire y la densidad de líquido que puede haber en una cavidad de la anatomía, como por ejemplo los intestinos, el estómago, ¿no es cierto? Son cavidades naturales que se pueden llenar con aire y con líquido, y eso nos permite a nosotros identificar la posición en que se han tomado las imágenes, ¿no? Esta interfase entre la densidad de líquido y la densidad de agua va a ser una línea completamente recta y nítida que va a ser paralela al plano del piso, a la horizontal, ¿ya? Porque está determinada por la gravedad, ¿ya? Es lo mismo que en un vaso, ¿no es cierto? Dentro de un vaso nosotros vamos a tener arriba el aire y abajo el líquido. Eso lo determina la gravedad, la fuerza de atracción que ejerce sobre los objetos la Tierra, ¿no es cierto? Y la línea, nunca van a ver un nivel líquido dentro de un vaso que esté inclinada, ¿no es cierto? Siempre va a ser paralela al plano del piso. Lo mismo pasa con los niveles hidroaéreos, no importa si es en el estómago o es en la cavidad sinusal, ¿no es cierto? O dentro de un absceso en el cual haya aire también, ¿no?
También vamos a hablar de líneas, ¿ya? Las líneas son radiopacas, ¿ya? Y no va a tener, cuando describimos nosotros una imagen como una línea, no van a tener más de 2 milímetros de espesor. Cuando nosotros describimos una banda que también va a ser radiopaca, vamos a hablar de un espesor mayor a 2 milímetros y hasta más o menos 3 milímetros de espesor. Y cuando hablamos de interfase, vamos a hablar del borde o del límite entre dos tejidos o dos imágenes, ¿ya? De diferente densidad u opacidad, ¿ya? Cuando hablamos de masa, vamos a hablar de una lesión que es mayor a 3 centímetros. Y cuando hablamos de nódulo en nuestra descripción, estamos hablando de una lesión redondeada, ¿no es cierto?, que tiene menos de 3 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, no, chicos? ¿Todo sí, perfecto? Doctora. Doctora. Aquí vamos a ver, esta es una radiografía que está de pie, ¿ya? La radiografía se tiene que tomar en inspiración profunda. El paciente tiene que estar en inspiración profunda, de pie. Tenemos que desplazar las escápulas que están en la espalda hacia el lateral para que no se superpongan con el tercio superior de los campos pulmonares y por superposición de estructuras no nos permitan la valoración de patología en esta parte de los campos pulmonares. Para hacer esto, pues el posicionamiento del paciente es con manos a la cintura y codos proyectados hacia adelante, ¿no? Son condiciones técnicas que tenemos que cumplir para que la radiografía sea técnicamente aceptable. También tenemos que verificar que el paciente no esté rotando ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, porque eso hace que vaya a cambiar la morfología de los contornos, ¿no es cierto?, del mediastino. El diámetro transversal de los pulmones también va a variar. El aspecto de los cilios pulmonares también, si el paciente va a estar rotado hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, eso es parte del control de calidad que nosotros hacemos antes de empezar nuestra evaluación diagnóstica de la imagen misma. Primero el control de calidad, la posición, si está de pie, si está en decúbito, si hay rotación, si no hay rotación, si está en inspiración. Necesitamos siempre hacer control de calidad. Y aquí vamos a ver ejemplos, ¿no es cierto? ¿Qué elementos son radiolúcidos? Pues los campos pulmonares. Pero acuérdense que los campos pulmonares o los pulmones no son solo aire, también tienen tejido, ¿no es cierto? Hay tejido conectivo. Los alvéolos están hechos de los neumocitos tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto? Hay capilares, hay venas, hay capilares venosos, capilares arteriales, hay, ¿qué más? Pues hay vasos linfáticos en el intersticio pulmonar. Y todos estos elementos son muy delgados, muy finos, ¿no? Submilimétricos, pero que van a hacer que la densidad del pulmón no sea completamente de aire, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, en un pulmón normal no los vamos a poder ver, no los vamos a poder evaluar si el pulmón está normal en una radiografía. Lo único que nosotros logramos ver, porque es radiopaco, es el líquido dentro de las estructuras vasculares. El líquido lo vemos radiopaco, es decir, blanco, y por eso es que nosotros logramos ver los cilios. Pero de los cilios no vamos a ver ni los bronquios, porque están llenos de aire, por lo tanto se van a ver negritos, ¿no es cierto? Igual que los alvéolos, a no ser que los alvéolos estén ocupados por líquido o por algún material distinto que no sea aire, recién vamos a lograr verlos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. En un pulmón, en un campo pulmonar normal, en un paciente normal, lo único que vamos a poder ver en los campos pulmonares son las estructuras vasculares que tienen un aspecto como de un árbol, ¿no es cierto? Del centro hacia la periferia van a ir disminuyendo de calibre y van a ir ramificándose también del centro hacia la periferia.
¿ya? ¿Qué cosa se va a ver radiopaco? Todas las estructuras óseas van a tener densidad de calcio, las partes blandas van a tener densidad, van a ser radiodensas, pero no van a ser nunca tan densas como el calcio ni los huesos. Y el corazón, que está lleno de líquido, se va a confundir también con todas las partes blandas y las estructuras óseas que hay aquí en el mediastino. Empezando de adelante para atrás, vamos a tener desde el plano cutáneo, ¿no es cierto?, el plano subcutáneo, tenemos el esternón, que es óseo, después tenemos la grasa mediastínica, tenemos los elementos ya contenidos en el mediastino, que es corazón, estructuras vasculares, grasa, tenemos ganglios linfáticos, tenemos arterias, tenemos venas, el esófago, tenemos muchos elementos ahí superpuestos, ¿no es cierto? En los niños en mediastino superior el timo, entonces hay muchos elementos que se superponen y al final va a estar la columna y todo el plano de partes blandas y muscular que está también en la línea media. Entonces tenemos muchas estructuras superpuestas. Acuérdense que una radiografía es una representación en 2 dimensiones de un objeto que es tridimensional. Ninguna cosa, ningún elemento de la anatomía humana tiene 2 planos. Todo es en 3 dimensiones. Por eso es tan importante que nosotros en radiografía tengamos 2 proyecciones, ¿ya? Una proyección anteroposterior y una lateral para poder ubicar en el espacio cualquier alteración anatómica. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Si yo solamente tengo la proyección postero-anterior, no sé si está en el pulmón o está tal vez en la pared anterior del tórax o está en las partes blandas posteriores. Sin embargo, si yo tengo esta radiografía lateral, yo sé que esta lesión es intrapulmonar, no está en la pared anterior, no está en la pared posterior, ¿verdad? Y yo voy a poder ubicarla en el espacio y empezar desde ahí mi diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Es una masa pulmonar y de ahí ya empiezo mi diagnóstico diferencial, que no sería lo mismo si esto estuviera ubicado en las partes blandas, ¿no es cierto? Ya tendría ahí otras opciones diagnósticas para poder definir la etiología. Bien. Entonces eso es sumamente importante, ¿no? La radiografía lateral y tener 2 planos ortogonales. En tomografía, vamos también a hablar un poquito de tomografía para este módulo de tórax. Y entonces tenemos que saber un poco de los descriptores que tenemos, ¿no? Hiperdenso es cuando el elemento anatómico va a producir o va a atenuar de manera importante a los rayos X, como por ejemplo el hueso, el calcio. Hipodenso, cuando atenúa de manera muy leve a los rayos X cuando traspasan el cuerpo, como es la grasa. La grasa prácticamente la vemos negra en tomografía y hablamos de hipodenso. Cuanto más hipodenso es, más tenue o menos denso es el tejido, ¿ya? El parénquima pulmonar, creo que de la anatomía, es uno de los menos densos, ¿ya? Al igual que la grasa. Isodenso, cuando nosotros estamos describiendo una lesión, la comparamos con los elementos o los tejidos que la están rodeando. Entonces, si es una lesión isodensa al tejido normal que la rodea, vamos a describirla si tiene la misma atenuación, si tiene el mismo tono de gris, ¿ya? En la captación o realce nos referimos a cuando nosotros hacemos estudios con contraste endovenoso y nos referimos al grado de realce o a la avidez con que cierto tejido está captando el contraste, ¿ya? Las lesiones pueden ser muy ávidas de contraste y realzarse mucho más que el tejido normal que las rodea, o más bien tener poca vascularización o no estar vascularizadas y no captar el contraste, ¿ya? Y eso hace que los diferenciamos o los podamos diferenciar del tejido normal que los rodea, ¿ya?
Por ejemplo, un absceso es hipercaptante de contraste. Una neoplasia también, ¿ya? El absceso, sin embargo, tiene un centro que está lleno de detritus y pus. Solamente sus paredes van a ser hipercaptantes y el centro no va a captar contraste. Y podemos diferenciar así, a pesar de que la pus no va a tener una densidad del agua, va a tener una densidad más alta porque son detritus que están mezclados con pus. No va a incluso puede tener una densidad muy cerca a la densidad de las partes blandas en tomografía, sin embargo no va a captar contraste y eso es algo que nos ayuda a ponerle el nombre y apellido a la lesión que estamos viendo y definir si es líquida, si es de parte blanda, si es de calcio o si es de grasa, ¿no? Aquí vemos ejemplos. La grasa que está, este es el plano muscular, estos son los pectorales, es un corte en plano axial de una tomografía de tórax a nivel del tercio superior. Y tenemos aquí los músculos pectorales que tienen densidad de parte blanda. Aquí están las regiones axilares y el plano celular subcutáneo que prácticamente se ve negrito. Tenemos las costillas y todas las estructuras óseas que se ven hiperdensas. Tenemos aquí las estructuras vasculares. Este es el callado aórtico. Y esta es la vena innominada, que están llenas de contraste, se ven muy hiperdensas. Y tenemos la vena cava superior, también está llena de contraste, se ve hiperdensa, ¿no? Tenemos aquí la tráquea, que está llena de aire, que se ve completamente hipodenso, muy hipodenso. Y por detrás de la tráquea, ¿qué elemento anatómico está que tiene densidad de parte blanda, chicos? ¿Alguien se acuerda? Es un órgano tubular que comunica la boca con el estómago. ¿Esófago? Sí, Esófago, doctora. eso, chicos, muy bien, sí, en anatomía. ¿No es cierto? Y aquí lo estamos viendo, está aplanado porque está colapsado, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí, que acabo de describirla, está con una ventana que es especial para ver estructuras de partes blandas y de mayor densidad. Sin embargo, para poder apreciar las estructuras que son submilimétricas, las estructuras que forman el parénquima pulmonar, que hemos hablado antes, tenemos los alveolos, los linfáticos, el intersticio pulmonar, son submilimétricos y con esta escala de grises que utilizamos aquí no vamos a poder verlos, vamos a ver todo negro. Con suerte vamos a ver algunos vasos que sean los más gruesos, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos tener una graduación de nuestra escala de grises para poder detectar cosas muchísimo más tenues. ¿Ya? Eso lo llamamos ventana, ¿ya? Cuando tenemos una escala para parte blanda, vamos a utilizar una escala de grises estrecha para poder tener alto contraste. En cambio, para poder ver y diferenciar las estructuras submilimétricas del parénquima pulmonar, necesitamos una escala de grises muy ancha y que esté muy baja, ¿ya? En la escala. Así vamos a poder diferenciar todos los grises que podamos. Bien. Y como ven, antes de que me olvide, aquí no vamos a poder apreciar bien lo que es el mediastino, porque esta no es la ventana para explorar el mediastino, ¿no? Tenemos también una ventana específica para ver y evaluar el hueso en tomografía, en la cual vamos a estrechar mucho más nuestra escala de grises para tener mucho mayor contraste y nuestra escala Hounsfield se va a ir muy arriba, por encima de los 200 unidades Hounsfield, ¿no? Bien. Habíamos hablado que tenemos que hacer un control de calidad, ¿no es cierto? Tanto de las imágenes que tenemos, tenemos que hacer capacitación a nuestros técnicos para que logren radiografías de alta calidad. Tenemos que nosotros los radiólogos capacitarnos en cómo se hacen las radiografías
para poder hacer el control de calidad en cada una de las que informamos. Aparte de la calidad de la imagen, también tenemos que velar por la calidad de la información que nosotros recibimos, ¿no es cierto? Antecedentes completos, información clínica para poder hacer un buen informe, un informe radiológico de calidad, ¿ya? El proveedor de esta información clínica de calidad, pues es el médico tratante, el que nos refiere a nosotros, al paciente, para que le hagamos un estudio de imagen, ¿ya? ¿Dónde tiene que estar esta información de calidad? ¿Dónde tienen ustedes que poner esa información de calidad? En la orden médica de estudio, ¿no es cierto? Quiero una ecografía de abdomen, ¿no? Y así nos pasa, ¿no es cierto? Ecografía de abdomen. Y uno tiene que decir, ¿y ahora qué? ¿Qué cosa le duele? ¿Será vesícula? ¿Será un apéndice? ¿Abdomen agudo? ¿Es una patología crónica? ¿Hay leucocitosis? ¿No hay leucocitosis? ¿Qué está pensando el médico tratante, ¿no? Cuando hacemos una ecografía, por lo menos es como la hacemos nosotros, estamos con el paciente y el paciente algo nos cuenta, ¿no es cierto? Pero si es un bebé, no nos va a poder contar nada y estamos adivinando las cosas, ¿no? Entonces, cuanto más información el médico tratante nos ponga en su orden médica, vamos a poder nosotros hacer un estudio más dedicado al área específica de la anatomía que se está sospechando que es patológica, ¿ya? Poner como información la historia clínica, los laboratorios, informes de imágenes previos, de estudios histopatológicos previos y sus resultados, de endoscopía, todas esas imágenes nos sirven, ¿ya? Todas esas imágenes anteriores, información anterior nos sirve, incluso los antecedentes quirúrgicos, ¿no? Cuando uno hace una radiografía, no sé, pues de tórax, en este caso estamos hablando de tórax, ¿no es cierto? Y en la orden solo dice radiografía de tórax, proyección PA, y no dice absolutamente nada más, y a veces el paciente no sabe qué tiene tampoco, o no le entendió al médico qué cosa tiene, y no nos puede decir más respecto a su clínica. Entonces, nosotros no sabemos si estamos buscando una neumonía o estamos buscando un tumor, ¿no? Es diferente que venga un paciente con una historia clínica de fiebre, ¿no es cierto? Y tos, que venga un paciente con antecedente de hemoptisis y baja de peso, ¿no? Vamos a pensar en cosas muy diferentes y vamos a buscar cosas diferentes en las imágenes. Es muy diferente que venga un paciente y que tenga un antecedente, por ejemplo, oncológico. Viene una radiografía de tórax y viene por fiebre, pero de todas maneras, si yo estoy alerta y alertada de que ese paciente es un paciente oncológico, también voy a hacer una revisión de la imagen desde un enfoque oncológico para que no se me pase cualquier imagen que pueda ser relevante en su patología de base, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? El objetivo de la información para hacer buenos estudios o buenos informes radiológicos, chicos. Sí, doctora. Si ustedes me aprenden esto, van a aprobar radiología. Este es uno de los puntos más importantes de los objetivos más importantes que tenemos en la materia, ¿ya? El aprender, el que ustedes como clínicos, como médicos remitentes, nos den información de calidad para que nosotros podamos hacer una lectura diagnóstica correcta y adecuada y no tengamos un diagnóstico diferencial amplio, sino más bien poderlo estrechar a lo más específico, ¿ya? Y eso depende de esta calidad de información que tengamos, ¿ya? Bien. Hay otras cosas que también vienen a lo que es la calidad de atención en imágenes, ¿no es cierto? El tiempo en que nos vamos a demorar en atender al paciente, ¿no es cierto? Un paciente que viene con apendicitis aguda, le digo, no, es que no hay espacio para que le haga su ecografía hasta dentro de una semana, no va a recibir la atención en el momento oportuno, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que nosotros
logremos también es la calidad a nivel de la oportunidad de que el diagnóstico y el estudio se haga oportunamente. Y lo propio en la entrega del informe. Un informe para una patología que es de emergencia no puede entregarse al día siguiente, ¿no es cierto? Tiene que entregarse en el momento. Tiene que realizarse con prioridad y muchas veces hay hallazgos radiológicos que inesperados, pero que son urgentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos la obligación como médicos radiólogos de buscar, informar al paciente, no dejarle ir, informarles y buscar a su médico y informarle que hemos tenido un hallazgo que requiere, ¿no? Una conducta de emergencia, ¿no? Y tenemos que comunicarnos, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Especialmente en tomografía, no tanto en las radiografías, pero pueden haber hallazgos. Por ejemplo, un paciente viene con tos, ¿no? Y dificultad respiratoria y el médico piensa que debe estar con una neumonía y de repente nosotros encontramos un neumotórax a tensión, ¿no es cierto? Ese paciente necesita hospitalizarse, necesita que le coloquen un drenaje, necesita vaciar, ¿no? Porque se va a morir, ¿no? Si lo despachamos a su casa o si no lo dirigimos a un tratamiento y a una conducta correcta. Entonces es muy importante la comunicación entre el radiólogo y el médico tratante. Estábamos hablando de niveles de ventana en tomografía y eso nos permite visualizar ciertos tejidos, ¿no es cierto? Hay algunos tejidos que no son muy densos y otros que son de densidad media y otros que son muchísimo más densos en la anatomía, que están superpuestos y mezclados, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la radiografía de tórax, si queremos ver los huesos, vamos a pedir radiografías con mayor dosis de radiación, ¿ya? Porque vamos a querer evaluar los huesos. No nos va a interesar mirar el parénquima pulmonar. En cambio, si queremos ver y nos interesa evaluar parénquima pulmonar porque hay una patología pulmonar y no es ósea, entonces necesitamos otra dosis, una dosis menor de radiación y unos parámetros de contraste distintos, ¿no? Aquí tenemos alto contraste, todo se ve o muy brillante o muy oscuro. Y cuando tenemos bajo contraste, que es para evaluar parénquima pulmonar, en primer lugar, nada se va a ver muy oscuro y nada se va a ver muy brillante y vamos a tener una escala de grises muy grande, ¿no? Y podemos tener distintos contrastes para una misma radiografía y eso nos va a variar la sensibilidad que tengamos. Si queremos ver pequeños nódulos o fibrosis en el pulmón, si tenemos una radiografía demasiado contrastada, no vamos a ver. Aunque esté ahí presente, nuestra sensibilidad va a ser muy baja. Por eso es tan importante el control de calidad antes de empezar una lectura diagnóstica. Con una radiografía como esta, tampoco yo voy a poder lograr ver ni siquiera las estructuras vasculares finas que deberían poderse ver, ¿no es cierto? Entonces, esta es una radiografía con el contraste adecuado, ¿ya? Y y va a tener la sensibilidad y la especificidad que nosotros necesitamos para el método. Bien. Otra cosa muy importante y ya vamos a acabar, chicos, unos minutitos más, denme. Una vez que hemos evaluado que nuestra imagen es técnicamente buena, de buena calidad, que tenemos toda la información que nos ha brindado el clínico respecto al laboratorio, síntomas, tiempo de evolución de la enfermedad y otros antecedentes, pues viene la parte de la lectura diagnóstica de la imagen, ¿cierto? Importante es la hipótesis diagnóstica clínica con la que vamos a recibir a nuestro paciente,
comentado algunos ejemplos hace un momento con las anteriores diapositivas. Importante la verificación del control de calidad que hemos dicho. En una placa es importante que siempre identifiquemos el nombre, siempre esté impreso en cada una de las imágenes, no importa que sean 1000 imágenes, en cada una de ellas tiene que estar identificada con el nombre del paciente, fecha de realización de la imagen, marcación de cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho de la imagen. Necesitamos saber la edad del paciente. Todas esas cosas siempre tienen que venir impresas en las imágenes. Si no están impresas, pues yo no informo. Si no se registra el nombre, no informo porque no sé de quién será la imagen. Si no está la fecha, tampoco informo porque yo no sé si es una imagen reciente o es anterior. ¿Ya? Es súper importante. Y si no sé cuál es la izquierda y la derecha, eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque ha ocurrido alguna vez que un médico se equivoca y le ha sacado el riñón sano a un niño, le ha dejado el riñón que tenía el tumor. Y esto es verídico, ha pasado aquí en Cochabamba. Entonces, si no identificamos izquierda-derecha, es una cuestión que para nuestro paciente es de vital importancia, ¿ya? No podemos equivocarnos. Si yo tengo alguna duda en alguna placa, mando a llamar al paciente y le repito el estudio. No puedo equivocarme en esto, ¿ya? No puedo equivocarme en la identificación de quién es la placa, cuándo se hizo y si es el lado izquierdo o es el lado derecho, ¿ya? La edad todavía es algo que podemos no poner, pero en general debería estar, ¿ya? En la orden de estudio del paciente, siempre tenemos que verificar que las imágenes que tenemos sean las que ha solicitado el médico. Cotejar la orden médica con los estudios realizados, ¿ya? Los factores técnicos que hemos dicho, ¿no? De centraje y posicionamiento del paciente. En este caso, todos estos son factores técnicos para una radiografía de tórax, ¿no? Bien, entonces, en la interpretación, pues la interpretación diagnóstica de una imagen es un arte, ¿no? Amerita entrenamiento, por eso es, pues, que la radiología es una especialidad, ¿no? No se aprende la interpretación de imágenes en un mes, en 6 meses, ni en un año, ¿no? Son 4 años de estudio que uno tiene que hacer para poder hacer una adecuada interpretación de las imágenes, ¿no? Las imágenes, por muy sofisticados que sean los métodos de adquisición de imágenes, a este lado tenemos, por ejemplo, una resonancia, aquí una tomografía, aquí otra tomografía. Las imágenes no van a hablar por sí solas, no van a decir, aquí estoy, yo soy el tumor, ¿no? O aquí estoy, yo soy la neumonía. Tenemos que nosotros conocer de antemano los diferentes aspectos, tanto radiológicos normales como patológicos de todas las enfermedades, porque si no sabemos cómo se ven, no vamos a poder encontrarlos por muy buena calidad y técnica que tenga el estudio, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Las imágenes necesitan ser vistas y analizadas por una persona entrenada, experta, para que adquieran sentido. No se ve lo que no se sabe, ¿no? Tenemos algunos principios generales para poder visualizar algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos aquí, esta es una radiografía de tórax, PA normal, y aquí nosotros podemos ver un detalle, ¿no es cierto? Esta también será normal. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es una radiografía normal o es patológica? ¿Ya se durmieron, chicos? Patológica. Es patológica. ¿Por qué es patológica? ¿Qué estás viendo comparando con la normal? Se observa ¿Perdón? se observa una opacidad a nivel del
Exterior a la silueta cardíaca. Ya, sobre el campo pulmonar derecho, ¿no es cierto? Es una Sí. imagen que es imposible no verla, ¿no es cierto? No se necesita mucho entrenamiento, ¿no es cierto?, para poder ver una imagen tan categórica como esta, tan grosera, ¿no es cierto? Aquí está magnificada, ahí está, ¿no es cierto? ¿Alguna cosa más que puedan ver en la imagen patológica? ¿Hay algo más que sea patológico? Vamos a ponerla grande. Doctora, parece que hay una pérdida del ángulo costofrénico derecho. A ver. No, es la parte blanda, nomás debe ser un paciente gordito, ¿ya? Yo estoy viendo completamente libre el contorno diafragmático hasta aquí, ¿no? Solo que aquí se está superponiendo parte blanda. ¿Alguna otra cosa más que puedan ver ahí? Si comparan las estructuras vasculares de la base pulmonar del lado izquierdo con las estructuras vasculares de la base pulmonar derecha, son distintas, ¿no es cierto? Sí. Son más gruesas, ¿no es cierto? Si comparan la densidad, el tamaño de este pulmón con el tamaño del tercio superior de este pulmón, está disminuido de tamaño, ¿no es cierto? ¿Les parece? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, ¿no es cierto? Entonces, hay más cosas que mirar, ¿no? Entonces, uno de los principios, ¿no?, es la percepción visual, ¿no es cierto? Nosotros podemos percibir una imagen como anormal, y el poder percibirla como anormal depende también de cuán borrosa es la imagen o cuán compleja es la imagen que nosotros estamos analizando, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, esta imagen. Ustedes, nosotros siempre vamos a comparar lo conocido, ¿no es cierto?, para poder interpretar una imagen nueva, como normal o como anormal. Aquí ustedes me dicen que esta es una imagen, ¿de qué es? ¿Es una imagen, es una radiografía, es una fotografía? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué cosa ven en esa imagen? Es el negativo de una fotografía. Ya, ¿y qué hay en la fotografía? ¿Qué elementos conocidos ustedes pueden reconocer ahí? Parece más como un paisaje. Se puede Es un observar. paisaje, ¿no? Es de naturaleza, ¿no es cierto? No son edificios, ¿no? Es un Sí. paisaje ¿Y qué elementos de naturaleza pueden encontrar ahí? ¿Qué hay? Si no me equivoco, una cascada detrás, doctora. Exacto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en nuestra memoria cómo se ve una cascada y estamos reconociendo, ¿no es cierto? Si no supiéramos y no hubiéramos visto nunca una cascada, ¿podríamos decir que eso es una cascada? Probablemente no, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en nuestro disco duro las imágenes conocidas para poder cotejarlas con una imagen nueva, ¿no es cierto? Y decir, esto es esto que ya conozco, ¿no ven? Y estas imágenes aquí adelante, ¿qué serán? Estas oscuras. Son árboles, doctora. Parece un entorno Exacto, ¿no es cierto? tropical. Parece una selva, ¿no? Ver las cataratas si alguien ha estado, me va a decir, son las cataratas del Niágara, ¿no? Yo nunca he ido, o sea que son las del Iguazú, no sé, ¿no? Pero yo nunca las he visto, no puedo decir de cuáles son. Pero sí puedo decir, estos son árboles, ¿no? Porque yo he visto muchos árboles, sé cómo se ve. Y aquí esta área, ¿qué será? Mm, parece río, doctora. Es el agua del río, ¿no es cierto? Y esta es una imagen muy compleja, ¿no es cierto? Tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Y podemos identificar algunas cosas que ya conocemos, otras no.
Pero si yo les muestro esta imagen, que es la misma, en primer lugar está más grande, está más nítida, tiene más colores, podemos ver muchos más detalles, ¿no es cierto?, que no hemos visto en la primera. Por ejemplo, aquí, ¿qué vemos? ¿Qué son estas imágenes aquí? Lanchas. Lanchas, ¿no es cierto? No solo hay naturaleza, también hay elementos artificiales creados por el hombre, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con las imágenes radiológicas. Cuanto más complejas son, hay muchos más elementos que tenemos que analizar. Y si no tenemos en nosotros, en nuestra memoria, cómo identificar los elementos que vemos, no los vamos a reconocer, aunque estén ahí, ¿ya? No los podemos reconocer si no los conocemos, ¿ya? Y por eso es que el entrenamiento para mirar imágenes tiene una curva de aprendizaje que a veces es larga, dependiendo de la complejidad de la imagen, ¿ya? Y la radiografía de tórax es una imagen muy compleja porque la mayor parte de las cosas no las vemos, ¿no? No vemos los alveolos, no vemos los bronquiolos, no vemos el intersticio, nos tenemos que imaginar, por eso a veces se hacen la burla de nosotros y nos dicen imaginólogos, ¿no ve? Que nos imaginamos las cosas. Pero tenemos que saber que están presentes ahí todos esos elementos, ¿no? Y por qué es importante que nosotros sepamos que todos esos elementos están ahí, porque de esa manera vamos a poder reconocer la patología, ¿ya? Cuando aparezca. Para poder reconocer patología en imágenes complejas, nosotros tenemos que tener un patrón de búsqueda establecido para no olvidarnos de revisar todo. Acuérdense que vamos a tener hueso, vamos a tener la caja torácica, ¿no es cierto?, muscular y ósea, vamos a tener el mediastino, vamos a tener los pulmones, vamos a tener tráquea, vamos a tener esófago, un montón de elementos que no podemos olvidarnos de revisar uno y cada uno y uno por uno, ¿ya? Tenemos que tener un orden preestablecido para no olvidarnos que no se nos pase por alto ninguno, ¿ya? Y uno de los problemas que se tiene es el fenómeno de satisfacción de búsqueda. Cuando nosotros tenemos una anormalidad, algo muy grande que nos llama la atención, nos olvidamos de mirar otras cosas. Se pueden pasar desapercibidas otras anormalidades que no sean tan evidentes, ya como por ejemplo esto de la disminución del tamaño del volumen pulmonar o de la asimetría vascular, que pueden tener significados patológicos. Y obviamente los tienen, ¿no es cierto? Entonces, una lesión que nos llame la atención va a romper nuestro patrón de búsqueda, nuestro orden del patrón. Y siempre tenemos que estar conscientes que pasa eso y volver a nuestro orden, ¿ya? A veces, cuando yo estoy haciendo una ecografía, el paciente me dice, ¿y qué tengo, doctora, no? ¿Qué tengo en la vesícula? Y todavía no he visto su vesícula, estamos en el hígado, ¿no? Y yo tengo mi orden preestablecido, aunque me digan que está viniendo por litiasis, yo voy a empezar por el hígado, voy a hacer mis cortes, y todo lo que necesite hacer hasta llegar a donde quieren, porque si no me voy a olvidar de revisar alguna cosa y justo la mala suerte que va a haber patología y no la voy a haber visto, ¿no es cierto? Entonces me olvidé de sacarle foto al vaso, que alguna vez me ha pasado por estar distraída con la patología de la apendicitis aguda del paciente, ¿no? Tengo que rellamar a mi paciente porque necesito certificar que no hay patología en el vaso, ¿no es cierto? Entonces lo hago volver a bajar de piso, de internación, vuelvo a bajar porque no he sacado una imagen, ¿no? Entonces ocurre eso y hay que estar siempre conscientes de que nos puede pasar en cualquier momento, ¿ya? El ambiente de lectura influye también en la calidad de la interpretación. Necesitamos un lugar donde podamos concentrarnos, que no haya distracciones, que esté en penumbra, que no nos interrumpan, cosa que nunca ocurre, ¿no? Por lo tanto, trabajamos sobre mucho riesgo nosotros, los radiólogos, porque siempre nos piden hacer 1000 cosas a la vez. Los que rotan y han pasado ya por el hospital del Seguro Universitario han visto cómo todo el tiempo están interrumpiendo
Hay de todo, pasa de todo. Y pues necesitamos mucha concentración. Bien, con esto hemos terminado, chicos. Hasta ahí llegamos. Vamos a la siguiente clase. Vamos a hablar de reconocimiento de patrones normales radiológicos en tórax. Voy a dedicarme más que todo a la radiografía. Sería muy bueno que estudien un poquito ustedes para que puedan aprovechar mejor la clase. Anatomía normal de tórax, ¿ya? Revisen las láminas del Netter, son muy buenas, no necesitan leerse más que los cartelitos de señalización de dónde están las cosas en las láminas. No necesito que me devoren el libro, simplemente que le den una repasada a la lámina donde está tórax, ¿ya? Para la siguiente clase, entonces ese es su trabajo para todos, ¿ya? Las láminas del Netter o cualquier otro libro de anatomía que ustedes tengan, revisen un poquito las imágenes de anatomía clásica. ¿Listo? Está bien, Está doctora. bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ay, No, todos cansados, agotados. Bien, chicos, muchas gracias por el esfuerzo. Espero que la siguiente vez que nos veamos sea en vivo y en directo en la facultad. ¿Listo? Si no hay preguntas, entonces vámonos todos a descansar. Que les vaya muy bien. buenas Buenas